Vera Colina se despertó a las 5 de la mañana con náuseas. El embarazo transcurría con dificultad, quinto mes y las náuseas matutinas aún no cedían. Se levantó en silencio del sofá donde había dormido las últimas 3 semanas y se dirigió a la cocina. Elías hacía tiempo que se había mudado al dormitorio, explicando que necesitaba un sueño completo antes de reuniones importantes. Vera no discutió. Había dejado de discutir con su marido 6 meses atrás, cuando por primera vez sintió en su camisa un perfume desconocido. Tras la ventana despuntaba el amanecer de una mañana de mayo. La ciudad aún dormía, pero Vera sabía que en una hora tendría que despertar a Elena, prepararla para el colegio, hacer el desayuno. Su hija había cumplido 7 años en marzo, estudiaba en primero de primaria y adoraba a su madre. Vera enseñaba inglés en el mismo colegio donde estudiaba Elena, lo cual era conveniente, viajaban juntas, volvían juntas. En los últimos meses, esta cercanía se había convertido en el único respiro para Vera. Se sirvió agua, se sentó a la mesa y posó la mano sobre su vientre redondeado. Marcos, así llamaba ya al bebé, daba patadas por las mañanas con especial intensidad. Los médicos decían que el niño estaba sano, se desarrollaba bien. Vera sonrió entre lágrimas. Este niño no había sido planeado, pero lo amaba con todo su corazón. Elías reaccionó extrañamente a la noticia del embarazo, al principio se alegró, luego se volvió distante, y una semana después dejó de interesarse por completo por su estado. Ayer por la noche llegó tarde, oliendo a alcohol y a ese mismo perfume. Vera estaba tumbada en el sofá con un libro, intentando distraerse de sus pensamientos. Elías pasó de largo sin siquiera saludar y se encerró en el dormitorio. A través de la puerta se oía su risa, hablaba por teléfono, su voz sonaba tierna y alegre. Así no había hablado con Vera desde hacía mucho tiempo. Quizás nunca. Su matrimonio había durado 8 años. Se conocieron en un curso de formación continua. Vera estudiaba metodología de enseñanza, Elías desarrollaba habilidades de gestión. Le pareció fiable, tranquilo, maduro. Ella tenía 27 años, él 32. 6 meses después se casaron, un año más tarde nació Elena. Vera recordaba cómo Elías sostenía a su hija recién nacida en brazos, cómo la miraba con adoración. Entonces creía que serían felices. Todo cambió hace un año. Más exactamente, Vera notó los cambios hace un año, aunque posiblemente comenzaron antes. Elías empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, aparecieron viajes de negocios, se hicieron más frecuentes los encuentros con colegas. Compró ropa nueva, cambió de perfume, empezó a cuidarse con redoblado esmero. El móvil siempre estaba con contraseña, pantalla hacia abajo. Cuando Vera preguntaba si todo estaba bien, él respondía irritado, acusándola de excesiva desconfianza. El verano pasado fueron a la playa toda la familia. Elena construía castillos de arena, Vera leía bajo la sombrilla, Elías estaba constantemente pegado al móvil. Al tercer día de vacaciones dijo que lo llamaban urgentemente del trabajo y se fue antes de tiempo. Vera pensó entonces por primera vez que algo en su familia se había roto definitivamente. En otoño vio por casualidad una foto en su móvil, lo había dejado en la cocina y en la pantalla apareció una notificación. La chica de la foto era joven, deslumbrantemente hermosa, con largo cabello rubio. Estaba sentada en un café, sonriendo a la cámara. Vera sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. Pero no preguntó nada. Tenía miedo de oír la verdad. En noviembre, Vera descubrió que estaba embarazada de nuevo. Su primer pensamiento fue, quizás esto salve su matrimonio. Se lo comunicó a Elías durante la cena, Elena ya dormía. Él se sorprendió, luego sonrió, la abrazó. Durante varios días estuvo atento, cariñoso. Y luego volvió a distanciarse, se volvió aún más frío que antes. Hace 3 semanas todo quedó definitivamente claro. Vera volvió del colegio antes de lo habitual, la jefa de estudios canceló la reunión. No había nadie en casa, Elena estaba con la abuela.
Vera decidió ordenar las cosas del armario, tirar lo que no usaba. En el bolsillo de la chaqueta de Elías encontró un recibo de un restaurante, cena para dos, vino caro, postre. Fecha, anteayer. Esa noche Elías había dicho que trabajaba hasta tarde. Al día siguiente revisó su tarjeta de crédito, la banca online estaba abierta en el ordenador común. Compras de flores, joyas, facturas de restaurantes. Todo en los últimos 6 meses. Las cantidades eran significativas. Vera imprimió el extracto, lo guardó en su escritorio. Anteayer, martes, Elías llegó a casa a las 9 de la noche. Vera estaba sentada en la cocina, frente a ella yacía el extracto. Elena hacía los deberes en su habitación. Elías se sirvió agua, iba a irse, pero Vera lo llamó. Él se volvió, vio los papeles sobre la mesa. Su rostro no cambió. Necesito hablar contigo, dijo Vera en voz baja. ¿De qué? Su voz era indiferente. ¿Tienes a alguien? Elías guardó silencio, luego asintió. Sí. La tengo. Vera no esperaba tanta franqueza. Pensó que lo negaría, se justificaría, pero simplemente lo admitió. Sin emociones, sin arrepentimiento. ¿Quién es ella? Julia. Trabajamos juntos. Tiene 25 años. Vera sintió como todo se encogía por dentro. 25 años. 10 años menos que ella. Por supuesto. ¿Desde cuándo? Casi un año. Casi un año había estado mintiéndole, engañándola, gastando su dinero en otra mujer. Vera lo miró, al hombre con quien había vivido 8 años, con quien había tenido una hija, al hijo que llevaba en su vientre. ¿Qué pasa ahora? Quiero divorciarme, dijo Elías con calma. La amo. Quiero estar con ella. ¿Y los niños? Visitaré a Elena. Pagaré la pensión alimenticia. Sobre el segundo. Vaciló. No quería este hijo, Vera. Lo sabes. Ella no lo sabía. Pensaba que él estaba contento, que juntos estaban creando una nueva vida. Pero resultó que estaba equivocada. ¿Cuándo quieres hacerlo? Cuanto antes, mejor. Ya he encontrado abogado. Ayer, miércoles, llegó un mensaje de un número desconocido. Soy Julia. Necesitamos vernos. Hoy a las 6 de la tarde, en el café de la esquina de tu calle. Vera miró largo rato la pantalla, luego escribió, de acuerdo. Julia Somoza ya estaba sentada en una mesa cuando Vera entró en el café. Era exactamente como en la fotografía, una rubia alta con una figura perfecta, ropa cara, maquillaje impecable. Junto a ella, Vera, con un simple vestido de premamá, se sentía vieja y fea. Siéntate, Julia sonrió, pero en sus ojos no había calidez. Vera se sentó. La camarera trajo el menú, pero ella se negó a pedir. Seré breve, comenzó Julia. Elías me lo ha contado todo. Sobre ti, sobre los niños, sobre que te ha dicho que quiere divorciarse. Lo sé, Vera intentaba mantener la calma, aunque por dentro todo temblaba. No quiero esperar. ¿Entiendes? Ya tengo 25 años, quiero una familia, hijos. Mis propios hijos. No los de otra. Cada palabra golpeaba como una bofetada. Vera puso las manos sobre su vientre, como protegiendo a Marcos de esta mujer. Elías dijo que puedes alargar el divorcio. Por el embarazo. Por ley no puede divorciarse sin tu consentimiento hasta que el niño cumpla 1 año. Es verdad, confirmó Vera. Pues he pensado, ¿para qué sufrir todos, alargar el tiempo? ¿No te da vergüenza retener con tu barriga a un hombre que ya no te ama, que le das asco, que tiene un nuevo amor? Julia se inclinó hacia adelante, su voz se endureció. Hagamos un trato. Aceptas el divorcio voluntariamente. Firmas todos los papeles. Hizo una pausa, y le dejas el piso. Vera casi se atragantó. Su piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad valía más de 10 millones de euros. Por ley, en el divorcio se dividía por la mitad. ¿O sea que debo renunciar a mi parte? Sí, Julia sonrió con sorna. Renuncias a tu parte a su favor.
Y a todo lo demás. El coche, la casa de campo, los ahorros. Todo es para él. Vera no daba crédito a sus oídos. Interesante. ¿Y por qué debería hacer eso? Porque si no, te quitaremos a Elena. El tiempo se detuvo. Vera miraba a Julia sin entender si había oído bien. ¿Qué? Elías tiene un buen abogado. Muy bueno. Demostrará en el juicio que eres una madre inadecuada. Depresión, crisis nerviosas, incapacidad para proporcionar al niño el cuidado debido. Un embarazo que te impide cuidar de tu hija. Elías obtendrá la custodia de Elena. Eso es mentira. Dara sintió cómo comenzaba el pánico por dentro. Soy una madre excelente. Elena me adora. Al tribunal le dará igual que te adore. Julia hablaba fría, calculadoramente. Al tribunal le importan los hechos. Y los hechos los crearemos nosotros. Certificados médicos, testimonios de testigos, grabaciones de cámaras. Todo lo que sea necesario. No podéis hacer eso. Podemos. Y lo haremos si no aceptas. Piénsalo, Vera. Estás embarazada, pronto darás a luz. Necesitarás ayuda, dinero, tiempo. ¿Cómo te las arreglarás sola con 2 niños? ¿Y si además te quitan a Elena? Abrió los brazos. ¿Para qué tanto sufrimiento? Renuncia a los bienes, deja a Elena con Elías, ten a tu niño, arregla tu vida. Nosotros nos iremos y no nos volverás a ver. ¿Os iréis? ¿A dónde? Elías tiene una oferta de trabajo en Barcelona. Un buen puesto, salario alto. Nos mudaremos allí justo después del divorcio. Barcelona. Miles de kilómetros de Madrid. Vera nunca vería a su hija. No, susurró. No os daré a Elena. Entonces la conseguiremos por vía judicial. Y te quedarás sin nada. Sin hija, sin dinero, pero con la mitad de la vivienda. Piénsalo bien. Julia se levantó, dejó una tarjeta sobre la mesa. Estas son las coordenadas del abogado. Llámalo en 24 horas y aceptas. Si no, empezamos a actuar. Se fue, dejando a Vera sentada en estado de shock. La camarera se acercó, preguntó si necesitaba algo más. Vera negó con la cabeza y salió a la calle. Las piernas no obedecían, todo flotaba ante sus ojos. En casa, Elena hacía un collage con papel de colores. Al ver a su mamá, corrió hacia ella y la abrazó por las piernas. Mamita, mira lo que he hecho. Esta es nuestra casa, y esta somos tú, yo y mi hermanito. En el dibujo había una casa, al lado 3 figuras, una grande, una pequeña y una muy diminuta. ¿Y dónde está papá? Preguntó Vera mecánicamente. Papá está en el trabajo, como siempre. Elena se encogió de hombros. No quiere estar con nosotras. La sabiduría infantil a veces da más miedo que la adulta. Vera se sentó junto a su hija, la abrazó. Elenita, si te pidieran que eligieras, vivir con mamá o con papá, ¿a quién elegirías? Contigo, por supuesto. Se sorprendió la niña. Papá es malo. Siempre grita cuando hago ruido. Y tú nunca gritas. Vera apretó más fuerte a su hija contra sí. No la entregaría. Nunca. Ni por dinero, ni por amenazas. Por la noche, cuando Elena se acostó, Vera llamó a su amiga Cecilia. Eran amigas desde la universidad. Cecilia trabajaba como abogada en una gran empresa. Cecilia, necesito ayuda. Urgentemente. Le contó todo, la infidelidad, el divorcio, el encuentro con Julia, las amenazas de quitarle a Elena. Vaya canallas, Cecilia escuchó en silencio, luego exhaló. Vera, esto es chantaje. Puro y duro. ¿Pueden quitarme a mi hija? Teóricamente pueden intentarlo. Pero en la práctica. El tribunal casi siempre deja a los niños pequeños con la madre. Especialmente si la madre es adecuada, trabaja, cuida del niño. No tienes ningún problema con la psique, el alcohol, las drogas. Por supuesto que no, lo sé. Entonces las posibilidades son mínimas.
Están fanfarroneando, intentan asustarte. Pero dijeron que crearían hechos. Los certificados falsos y testimonios el tribunal los desenmascarará. No tengas miedo. Lo principal, no firmes ningún papel de renuncia a los bienes. Es una trampa. Vera sintió alivio, pero el miedo permanecía. ¿Qué hago? Solicita tú el divorcio primero. Ahora, mientras estás embarazada, esto te da ventaja. Exige división de bienes a partes iguales, pensión alimenticia para Elena y para ti hasta que el niño cumpla 3 años. Te ayudaré con los documentos. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino. Cecilia ayudó a redactar la demanda, a reunir todos los certificados y documentos necesarios. Vera presentó la solicitud de divorcio, indicando como motivo la infidelidad del cónyuge y la imposibilidad de continuar la vida en común. También exigió la división de bienes, el piso, el automóvil, la casa de campo y los ahorros comunes. Elías recibió la citación judicial el lunes. Por la noche irrumpió en el piso blandiendo los papeles. ¿Ha solicitado el divorcio? Su rostro estaba rojo de rabia. Sí, Vera estaba en la cocina, tranquila por fuera, aunque por dentro todo temblaba. ¿Y exiges la mitad de todo? Por ley es mi parte. Habíamos quedado. Julia habló contigo. No quedamos en nada. Ella me amenazó. Y yo no voy a entregar nada así como así. Elías arrojó los papeles sobre la mesa, se acercó más. Vera instintivamente retrocedió. Te arrepentirás de esto. Lo juro, te arrepentirás. Haré todo lo posible para quitarte a Elena. Inténtalo, Vera levantó la cabeza. El tribunal está de mi lado. Ya veremos, se dio la vuelta y salió, dando un portazo. A la mañana siguiente, martes, llamó a ver a una mujer desconocida que se presentó como la abogada de Elías. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso. Usted recibe la mitad del piso, él paga pensión alimenticia para la hija. El resto de los bienes quedan para él. ¿Y la pensión para mí? No. Solo para el niño. Entonces no, Vera colgó el teléfono. 1 hora después volvieron a llamar. De acuerdo. Pensión alimenticia para usted hasta los 3 años del hijo menor. Pero el piso no se divide por la mitad. Para usted una habitación, para el 2. No. Es usted una mujer obstinada. Simplemente conozco mis derechos. Las llamadas continuaron toda la semana. Ofrecían diferentes variantes, cada vez intentando recortar su parte. Vera rechazaba todas las propuestas. Cecilia decía, haces bien, no te rindas. El sábado Vera llevó a Elena al parque. Paseaban por las alamedas, la niña corría entre los árboles, recogía flores silvestres. Vera estaba sentada en un banco observando a su hija. Marcos daba patadas activamente, al parecer también disfrutaba del paseo. Mami, mira. Elena corrió con un ramo de flores amarillas. Son para ti. Gracias, cariño. Vera tomó las flores, las apretó contra su pecho. Mami, ¿por qué papá ya no vive con nosotras? La pregunta sonó inesperada. Vera no sabía qué responder. Papá. Papá y yo decidimos que es mejor vivir separados. ¿Es por esa señora? Vera se estremeció. ¿Qué señora? La que venía a ver a papá. La vi. Es guapa, pero mala. Tiene los ojos malos. ¿Cuándo la viste? Hace tiempo. Todavía hacía frío. Y tú te quedaste a dormir en casa de la abuela, le llamaste a la ambulancia. Me desperté de noche para beber agua y estaban sentados en la cocina besándose. Así que Julia había venido a su casa. Vera sintió como todo se encogía por dentro de dolor y humillación. Elenita, ¿papá hablaba con ella de algo? La niña reflexionó. Sí. Hablaban de ti. La señora dijo que eres vieja y fea, y que papá debe dejarte. Y papá se reía bajito, no quería despertarme. Vera cerró los ojos. El niño había oído todo aquello. Su pequeña hija de 7 años sabía que su padre engañaba a su madre, que su amante la insultaba. Mamita, ¿estás llorando? No, cariño. Solo el viento me ha entrado en los ojos. Mami,
No quiero vivir con papá y esa señora. Solo quiero estar contigo. Y vivirás conmigo. Siempre. La semana siguiente llegó la notificación oficial de la fecha del juicio. El divorcio estaba fijado para el 1 de junio, en 2 semanas. Vera empezó a prepararse, recogía documentos, ensayaba su discurso, consultaba con Cecilia. Lo más importante es no mostrar debilidad, aconsejaba su amiga. Habla con claridad, con seguridad. Demuestra que eres fuerte, que te las arreglarás. Y bajo ninguna circunstancia llores. Lo intentaré. El jueves por la noche Elías volvió a venir a casa. Elena estaba con la abuela, estaban solos. Él fue a la cocina, se sentó a la mesa. Vera, arreglemos esto de buenas maneras. ¿De qué? Te daré dinero. 2 millones. Firmas la renuncia a los bienes, yo me quedo con el piso. Con ese dinero te compras algo más pequeño, en las afueras. Será suficiente. El piso vale más de 10 millones de euros. Mi mitad son 5. ¿Por qué debería aceptar 2? Porque si no, no recibirás nada. Mi abogado encontrará la manera de demostrar que el piso fue comprado con mi dinero. Tengo todos los documentos. El piso fue comprado durante el matrimonio. Es propiedad común. Demuéstralo. Vera miraba al hombre que una vez le pareció apoyo y protección. Ahora la amenazaba, intentaba engañarla, quitarle lo último. No, Elías. No aceptaré. Nos vemos en el juicio. Se levantó, se acercó a la puerta, se volvió. Entonces prepárate para perder a Elena. No estoy bromeando. Pero Vera ya no tenía miedo. Sabía que la ley estaba de su lado. Sabía que su hija la amaba y quería estar con ella. Sabía que pasara lo que pasara, se las arreglaría. El 1 de junio fue un día caluroso. Vera se despertó temprano, aunque había dormido mal toda la noche. Le dolía el vientre, Marcos estaba inquieto, como si sintiera la tensión de su madre. Se levantó, se duchó, se puso un vestido beige formal y zapatos de tacón bajo. Recogió el pelo hacia atrás con un broche, no se puso maquillaje, quería verse natural. Dejó a Elena con su abuela Tamara, su madre. La niña no sabía que hoy sus padres se divorciaban oficialmente. Vera no quería traumatizar a su hija antes de tiempo. Hija, ¿estás segura de que podrás? Preguntó Tamara acompañando a Vera a la salida. ¿Quizás vaya contigo? No, mamá. Todo estará bien. Cecilia estará conmigo. Ese canalla. La madre sollozó. ¿Cómo se atrevió a tratarte así? Después de todo lo que hiciste por él. Vera abrazó a su madre. No te preocupes. La justicia prevalecerá. El juzgado estaba a 20 minutos en coche. Vera llegó en taxi, encontró a Cecilia en la entrada. Su amiga parecía serena, profesional, con un traje formal y un maletín de documentos. ¿Lista? Lista. Subieron al 3er piso, encontraron la sala correcta. En el pasillo había mucha gente, algunos esperaban su turno, otros paseaban nerviosamente de un lado a otro. Vera se sentó en un banco, puso las manos sobre su vientre. Cecilia se sentó a su lado, hojeaba papeles. Recuerda, habla solo sobre el asunto. No dejes que las emociones tomen el control. La jueza está de tu lado, la ley está de tu lado. Todo saldrá bien. A las 9:30 apareció Elías. No estaba solo, a su lado caminaba Julia, con un vestido negro ajustado con escote pronunciado, tacones altos, maquillaje provocativo. El pelo suelto, en las orejas brillaban pendientes caros, en el pecho un collar imponente. Parecía llamativa, vulgar, completamente inapropiada para una sala de justicia. Elías llevaba traje, con corbata, bien afeitado y peinado con esmero. Al ver a Vera, apartó la mirada. Julia, en cambio, la miró directamente, sonrió con sorna, susurró algo al oído de Elías. Él asintió. No le hagas caso, susurró Cecilia. Es una provocación. A las 10 en punto se abrió la puerta de la sala, salió el secretario.
Caso número 412, proceso de divorcio de los Colina. Pasen. Entraron. La sala era pequeña, el estrado del juez en alto, mesas para las partes, varias filas para los asistentes. Todo estricto, oficial. La jueza ya estaba sentada tras la mesa, una mujer severa de unos 50 años, con toga negra y cuello blanco. La placa en la mesa decía, Jueza Ana Mancera. Vera y Cecilia se sentaron a la izquierda, Elías con su abogado a la derecha. Julia pasó a la última fila, se acomodó con aire de dueña de la vida. En pie, el tribunal. Anunció el secretario. Todos se levantaron. La jueza se ajustó las gafas, abrió el expediente, echó un vistazo a los documentos. Siéntense. Se ve el caso de disolución de matrimonio, división de bienes y determinación del lugar de residencia del menor. Demandante, Vera Colina. Demandado, Elías Colina. Ambas partes presentes. ¿Representantes de las partes? Abogada de la demandante, Cecilia Martos, se levantó la amiga de Vera. Abogado del demandado, Gaspar Ortiz, se levantó un hombre de mediana edad con traje caro. Bien. Demandante, exponga la esencia de sus demandas. Vera se levantó sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Puso la mano en el borde de la mesa para apoyarse. Su señoría, solicito la disolución del matrimonio con Elías Colina por motivo de su infidelidad conyugal y la imposibilidad de continuar la vida en común. Exijo la división de los bienes adquiridos en común, piso de 3 habitaciones en la dirección Madrid, calle de Alcalá, número 17, piso 42, automóvil marca Toyota Camry del año 2022, casa de campo en las afueras de Madrid y ahorros por un total de 1.800.000 euros. También solicito determinar el lugar de residencia de la hija menor Elena Colina, de 7 años, conmigo, y fijar pensión alimenticia para su manutención en un 25% de los ingresos del demandado, así como pensión alimenticia para mi manutención hasta que el hijo menor cumpla 3 años. La jueza asintió tomando notas. Demandado, ¿cuál es su posición? Elías se levantó, su voz sonaba segura. Su señoría, no me opongo a la disolución del matrimonio. Sin embargo, no estoy de acuerdo con las demandas de la demandante respecto a la división de bienes. El piso fue adquirido predominantemente con mi dinero, lo que se confirma con documentos. Considero justo quedármelo con el pago de una compensación a la demandante. También solicito determinar el lugar de residencia de mi hija conmigo, ya que la demandante, debido al embarazo y la posterior baja maternal, no podrá proporcionar al niño el cuidado y desarrollo adecuados. Desde la última fila se oyó una risita. Julia se tapaba la boca con la mano, pero sus ojos reían. La jueza levantó la vista. En la sala les ruego guarden silencio. ¿Quién es usted, ciudadana? Julia se levantó sonriendo. Somoza Julia. Soy amiga del demandado Colina. ¿Está citada como testigo? No, su señoría. Solo estoy presente para apoyo moral. Entendido. Le ruego se comporte correctamente. Julia asintió, se sentó. Pero la sonrisa no desaparecía de su rostro. La jueza volvió a los documentos. Respecto al lugar de residencia del niño. Demandante, ¿cómo planea compatibilizar el cuidado del recién nacido y la crianza de una hija de 7 años? Vera respiró hondo. Su señoría, mi madre está dispuesta a ayudarme. Además, trabajo como profesora en el colegio donde estudia mi hija. Tenemos el mismo horario, nos vamos y volvemos juntas. Podré reincorporarme al trabajo después de la baja maternal reglamentaria. Elena está muy apegada a mí. Ella misma quiere vivir conmigo. ¿Hay confirmación de esto? Puedo llamar a mi hija como testigo, empezó Vera, pero el abogado de Elías la interrumpió. Su señoría, el niño tiene 7 años. No entiende que es mejor para ella. La demandante puede manipular su opinión. Yo no manipulo a nadie. Darren no se contuvo. Mi hija comprende perfectamente quién cuida de ella y quién solo finge hacerlo. Demandante, contenga sus emociones, dijo severamente la jueza. Abogado del demandado, ¿tienen pruebas de que la demandante es incapaz de proporcionar al niño el cuidado debido?
El abogado Ortiz se levantó, sacó una carpeta con documentos. Su señoría, tenemos un certificado de un psicoterapeuta que ha observado a la demandante durante los últimos meses. Se quejaba de depresión, trastornos del sueño, ansiedad elevada. También hay testimonios de vecinos de que la demandante llora con frecuencia, grita al niño, no cuida el orden en el piso. Eso es mentira, gritó Vera. Nunca he acudido a un psicoterapeuta. Y no le grito a mi hija. Cecilia se levantó rápidamente. Su señoría, solicito incorporar al expediente el historial médico de la demandante. En él no hay ningún registro de visitas a psicoterapeutas. También exijo que se presenten los originales de los certificados mencionados para su peritaje. Sospecho falsificación. La jueza frunció el ceño. Abogado del demandado, presente los originales de los documentos. Ortiz titubeó. Los originales están con el médico. Hemos presentado copias certificadas. Eso no es suficiente. Sin originales, dichos documentos no pueden ser aceptados como pruebas. Desde la última fila se oyó de nuevo una risita. Julia claramente disfrutaba de lo que ocurría, sin intentar ocultar su diversión. Vera se volvió, la miró. Esta mujer había destruido su familia, amenazado con quitarle a su hija, y ahora se reía de su dolor. Por dentro todo hervía, pero Vera se obligó a darse la vuelta. No le des el placer de ver tus emociones, se decía a sí misma. La jueza continuó estudiando los documentos. Respecto a la división de bienes. El demandado afirma que el piso fue adquirido con su dinero. ¿Hay pruebas? El abogado de Elías presentó extractos bancarios. Su señoría, el señor Colina recibía un salario más alto que la demandante. Los pagos de la hipoteca se realizaban exclusivamente desde su cuenta. Cecilia objetó. Su señoría, la demandante también trabajaba y aportaba al presupuesto familiar. Además, llevaba el hogar, criaba al niño, lo que permitía al demandado concentrarse en su carrera. Según la ley, esta es una contribución equivalente. El piso fue adquirido durante el matrimonio y es propiedad común independientemente de desde qué cuentas se realizaran los pagos. La jueza asintió. Correcto. El Código Civil establece que los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad común de ambos cónyuges, salvo acuerdo prenupcial que diga lo contrario. ¿Existe dicho acuerdo? No, su señoría, respondió el abogado de Elías a regañadientes. Elías palideció. Julia dejó de sonreír. Vera sintió alivio. Quizás todo realmente saldría bien. La jueza dejó los documentos, miró a Vera. Demandante, ¿confirma sus demandas e insiste en la división de bienes por igual? Vera iba a responder sí, pero de repente algo se encogió por dentro. Recordó las palabras de Julia en el café. Recordó cómo amenazaron con quitarle a Elena. Recordó el miedo que no la había dejado todas estas semanas. Y de repente tomó una decisión. Su señoría, su voz temblaba, quiero modificar mis demandas. Cecilia se volvió bruscamente hacia ella. Vera, ¿qué estás haciendo? Pero Vera no escuchaba. Miraba a la jueza. Renuncio a la división de bienes. Todo queda para el demandado. El piso, el coche, la casa de campo, los ahorros. Todo. En la sala se hizo el silencio. La jueza levantó la ceja sorprendida. ¿Está segura? ¿Comprende que renuncia a su parte de los bienes, valorada en más de 6 millones de euros? Lo comprendo. ¿Por qué? Vera miró a Elías, luego a Julia. Esta sonreía de nuevo, satisfecha y triunfante. Porque no quiero nada más que me vincule con él. Solo quiero divorciarme y seguir adelante con mi vida. Que se quede con todo. No lo necesito. La risa de Julia resonó por la sala. Se recostó en el respaldo del banco, mirando a Vera con burla. ¿Ves, Elías? Te dije que se rendiría. Cecilia agarró a Vera de la mano. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué estás haciendo? Pero Vera guardaba silencio. La jueza golpeaba con el mazo sobre la mesa. Silencio en la sala. Ciudadana Somoza, un grito más y la expulsó de la sala. Julia se tapó la boca con la mano, pero sus ojos seguían riendo.
La jueza se dirigió a Vera. Demandante, le ruego explique las razones de tal decisión. Está embarazada, tiene un hijo menor. Necesitará medios de subsistencia. Tengo trabajo, mi madre me ayudará, respondió Vera en voz baja. Me las arreglaré. Pero la ley le da derecho a la mitad de los bienes adquiridos en común. Lo sé. Pero renuncio a ese derecho. Elías intercambió miradas con su abogado. En su rostro había desconcierto mezclado con alivio. El abogado le hizo un gesto: no discutas, si ella misma renuncia. La jueza negó con la cabeza, hizo una anotación en los documentos. Bien. Dejamos constancia de la renuncia de la demandante a la división de bienes. Pero respecto al lugar de residencia del niño y las pensiones alimenticias, la cuestión permanece abierta. Insisto en determinar el lugar de residencia de mi hija conmigo, dijo Vera con firmeza. Y en las pensiones para ambos niños. Demandado, ¿cuál es su posición? Elías se levantó. Parecía desconcertado, como si no esperara tal giro. Su señoría. Si la demandante renuncia a los bienes, supongo que la cuestión del lugar de residencia del niño puede resolverse a su favor. Julia se enderezó bruscamente, le siseó algo a Elías. Él se volvió, ella lo miraba con rabia, señalando a Vera. Elías negó con la cabeza indeciso. La jueza observaba esto en silencio, luego golpeó con el mazo. Ruego a las partes que no se comuniquen con los asistentes durante la vista. Disculpe, su señoría, murmuró Elías. Vera permanecía inmóvil, las manos sobre su vientre. Marcos daba patadas con fuerza, como protestando por la decisión de su madre. O quizás simplemente sentía la tensión. Cecilia se inclinó hacia ella, susurró. Vera, por favor, dime qué está pasando. ¿Por qué renunciaste a todo? Vera la miró, los ojos llenos de lágrimas. Porque amenazaron con quitarme a Elena. Julia dijo que si exigía los bienes, demostrarían en el juicio que soy mala madre y me quitarían a mi hija. No puedo arriesgarme. No puedo perderla. Pero es un farol. Ya hablamos de esto. No puedo arriesgarme, de todos modos continuarán su vil actividad y tarde o temprano me quitarán a mi hija, repitió Vera, y una lágrima rodó por su mejilla. Mientras tanto, la jueza continuaba estudiando los documentos. Leía los certificados médicos de Vera, la evaluación del trabajo, los boletines de notas de Elena. Todo hablaba a favor de la demandante, buena madre, pedagoga responsable, la niña se desarrollaba normalmente, era feliz. La jueza suspiró, hizo algunas anotaciones más. Bien. Antes de tomar una decisión, necesito aclarar algo. Se levantó de la mesa, todos en la sala instintivamente se pusieron de pie. Receso de 10 minutos. La jueza salió. La gente en la sala empezó a hablar, a hacer ruido. Elías se acercó a Julia, susurraban sobre algo. Julia parecía satisfecha, Elías desconcertado. Vera permanecía sentada en silencio, con la mirada fija en un punto. Cecilia intentó hablar con ella, pero no respondía. Los 10 minutos se alargaron infinitamente. Finalmente la puerta se abrió, la jueza volvió. Todos se levantaron de nuevo. Siéntense, Mancera se sentó a la mesa, miró a la sala. Antes del inicio de la vista de hoy me encontré en el pasillo con una niña pequeña. Me pareció asustada, desorientada. Le pregunté qué pasaba, si se había perdido. Y me susurró al oído algo muy interesante. Vera sintió como todo se encogía por dentro. ¿Una niña? ¿Qué niña? Me contó que su papá junto con una señora hacen cosas malas. Que obligan a su mamá a renunciar a todo, amenazando con quitarle a la niña. Que su mamá llora cada noche y el papá con la señora se ríen de ella. La risa de Julia se cortó bruscamente. Elías palideció, su rostro se volvió gris. Voy a pedir que traigan a esta niña a la sala, continuó la jueza. Vera se levantó de un salto. Su señoría. Es mi hija. Elena. Debería estar con su abuela. Alguacil, invite a la niña que está sentada en el banco junto al despacho número 5, ordenó Mancera. El alguacil salió. En la sala reinaba un silencio mortal.
Julia permanecía inmóvil. Elías miraba al suelo. Un minuto después la puerta se abrió y entró Elena. Con su uniforme escolar, con coletas, con grandes ojos asustados. Al ver a su mamá, corrió hacia ella. Mamita. Vera abrazó a su hija, la apretó contra sí. Elenita, ¿cómo has llegado aquí? ¿Dónde está la abuela? La abuela está en el banco. Vinimos juntas contigo. Para apoyarte. Ella dijo que tenía que esperar, pero me asusté y fui a buscarte. La jueza se levantó. Inviten también a la abuela, por favor. Pronto entró en la sala Tamara, sin aliento y preocupada. Elenita, te dije que te quedaras en tu sitio. Vio a todos los reunidos, se quedó helada. Disculpen, no quería. No pasa nada, la jueza sonrió suavemente. Siéntese, por favor. Y tú también, niña. ¿Cómo te llamas? Elena, susurró la niña, aferrándose a su madre. Elena, no tengas miedo. ¿Sabes qué es un tribunal? La niña asintió. Aquí deciden quién tiene razón, quién no. Correcto. Y a veces la jueza necesita ayuda para entender la verdad. ¿Me ayudarás? Elena asintió insegura. La jueza miró a Julia y Elías. Antes de continuar, quiero recordar que dar falso testimonio, amenazas y chantaje son delitos penales. Si se demuestra que alguno de los presentes ejerció presión sobre un participante del proceso, esto tendrá consecuencias graves. Julia palideció. Elías tragó saliva. La jueza se dirigió al alguacil. Compruebe, por favor, si hay un psicólogo en el juzgado. Necesitaremos un especialista para hablar con el niño. El alguacil salió, volvió 3 minutos después. Su señoría, la psicóloga Violeta Vega acaba de terminar su trabajo en un proceso vecino. ¿Está de acuerdo en ayudar? Excelente. Invítenla. Violeta Vega resultó ser una mujer de unos 40 años, con gafas, de rostro bondadoso. Entró, saludó a la jueza, echó un vistazo a los presentes. Violeta, necesitamos su ayuda, explicó Mancera. Es necesario hablar con una testigo menor. La niña tiene 7 años. Por supuesto. Hola, ¿cómo te llamas? La psicóloga se sentó junto a Elena. Elena, encantada. Yo soy Violeta. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Solo vamos a charlar un poco. Elena miró a su mamá. Vera sintió, aunque por dentro todo se encogía de miedo. ¿Y si su hija decía algo inadecuado? ¿O interpretaban sus palabras en su contra? La psicóloga se volvió hacia la jueza. Sería deseable realizar la conversación en un ambiente más tranquilo. Aquí es demasiado oficial, el niño está tenso. Está bien, pediré a todos que guarden silencio y no intervengan en la conversación. Violeta asintió, se dirigió de nuevo a Elena. Dime, Elena, ¿sabes para qué están todos aquí reunidos hoy? La niña asintió. Mamá y papá se divorcian. ¿Y cómo te sientes al respecto? Elena se encogió de hombros. No sé. Papá de todos modos no vive con nosotras. Se fue hace tiempo. ¿Te gustaría que volviera? La niña reflexionó, luego negó con la cabeza. No. Es malo. Hace daño a mamá. ¿Cómo exactamente le hace daño? Le grita. Le dice palabras feas. Y además tiene otra señora. Violeta lanzó una mirada a Julia, luego de nuevo a Elena. ¿Viste a esa señora? Sí. Es esa del vestido negro que brilla toda, como un árbol de Navidad. Venía a nuestra casa. Se besaban con papá en la cocina. En la sala se movieron. Todos miraron con desaprobación a Julia. La jueza acercó el bolígrafo al papel, tomando notas. ¿Mamá sabía de esto? No sé. Yo no le dije nada. Tenía miedo de que se pusiera triste. Eres muy buena por preocuparte por tu mamá, dijo suavemente la psicóloga. ¿Viste u oíste algo más? Elena guardó silencio, luego habló más bajo. Oí cómo papá hablaba con la señora. Fue hace tiempo, cuando mamá fue a casa de la abuela. Me desperté de noche, tuve una pesadilla. Salí al pasillo, pero oí voces en la cocina. Papá y esa señora.
Hablaban de mamá. ¿Qué decían exactamente? La niña miró a Elías. Él permanecía inmóvil, blanco como la pared. La señora dijo que mamá es vieja y fea. Que pronto tendrá un bebé y se pondrá aún más gorda y horrible. Papá se reía. Luego la señora dijo que había que quedarse con el piso, para que a mamá le tocara menos dinero. Y papá respondió que mamá nunca aceptaría. Y entonces la señora dijo. Elena se interrumpió, los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Qué dijo la señora? Preguntó Violeta en voz baja. Dijo, entonces le quitaremos a la niña. Diremos que es mala madre. Se asustará y dará todo. En la sala reinó el silencio. Vera se cubrió el rostro con las manos, los hombros le temblaban. Cecilia abrazó a su amiga. Julia se levantó bruscamente. Eso no es verdad. La niña miente. Le enseñaron a decir eso. Ciudadana Somoza, siéntese. Gritó severamente la jueza. Una réplica más y la expulsó de la sala con anotación en el acta. ¿Quiere una multa? Julia se sentó, pero su rostro estaba deformado por la furia. La psicóloga continuó la conversación. Elena, ¿pasó algo más después? Sí. Hace una semana papá vino a casa. Mamá estaba en la cocina. Él le dijo que si no renunciaba al piso y a todo lo demás, me quitaría. Que tiene un buen abogado que demostrará que mamá es mala. Que nos iríamos muy muy lejos y mamá nunca me vería. La niña lloró más fuerte. No quiero irme lejos de mamá. No quiero. Mamá es buena. No es mala. Vera no se contuvo, se levantó, abrazó a su hija. Todo está bien, cariño. Nadie te quitará. Lo prometo. La jueza les dio un minuto, luego preguntó. Violeta, ¿cuál es su opinión profesional? La psicóloga se quitó las gafas. El niño dice la verdad. Lo evidencia su estado emocional, los detalles del relato, la ausencia de memorización. La niña realmente oyó lo que describe. Además, demuestra un fuerte apego a la madre y miedo al padre. Considero que cambiar el lugar de residencia del niño sería extremadamente traumático para su psique. Gracias. Su dictamen se incorporará a los materiales del caso. La jueza se volvió hacia Elías y su abogado. Demandado, ¿quiere decir algo? Elías permanecía sentado con la cabeza gacha. El abogado le susurraba algo al oído, pero él no reaccionaba. Finalmente se levantó lentamente. Yo no quería causar daño. Solo quería arreglar mi vida. ¿Arreglar su vida a costa de chantaje y amenazas? La jueza lo miraba fríamente. ¿A costa de usar al niño como instrumento de presión? No fui yo, fue Julia. Ella lo inventó todo. Ella dijo que sería mejor así, que Vera aceptaría por su cuenta. Yo solo soy un cobarde que se dio. Julia saltó, su rostro deformado por la furia. ¿Cómo te atreves? Tú mismo querías quedártelo todo. Tú mismo dijiste que no le darías ni un céntimo. Cállate. Gritó Elías. Tú me metiste en todo esto. Dijiste que me amabas, que seríamos felices, y solo querías dinero. ¿Y tú pensabas que me enamoraría de ti por tu calva y tu barriga? ¿O por tus ronquidos por las noches y tus calcetines sucios por las esquinas? Gritó Julia. Necesitaba el piso. Una vida normal. No esta miseria. La jueza golpeaba con el mazo intentando restablecer el orden. Ciudadanos. Deténganse inmediatamente. Esto es una sala de justicia, no un mercado. Pero Elías y Julia ya no escuchaban. Se gritaban el uno al otro, se acusaban, se insultaban. Todo su amor de fachada, todas las palabras bonitas se desmoronaban ante los ojos, dejando al descubierto la sucia verdad, cálculo, avaricia, egoísmo. El alguacil se acercó a Julia. Ciudadana, me veo obligado a expulsarla de la sala. ¿Qué os den a todos? Julia agarró su bolso, se precipitó hacia la salida. En el umbral se volvió, miró a Elías con odio. Eres una nulidad. Una nulidad patética y débil. Perdí un año contigo.
Habría encontrado a alguien mejor. Salió corriendo, dando un portazo. En la sala quedó el silencio. Elías permanecía en medio de la sala, encorvado. Toda su seguridad se había evaporado. Miró a Vera, a Elena, y en sus ojos brilló algo parecido al arrepentimiento. Vera, perdona. Pero Vera se dio la vuelta. El perdón no lo obtendría de ella. Nunca. La jueza restableció el orden, pidió a todos que se sentaran. Bien, resumiendo. El demandado y su concubina aplicaron amenazas y chantaje con el fin de obligar a la demandante a renunciar a sus derechos legales sobre los bienes. Dichas acciones entran bajo el artículo del Código Penal, coacción para realizar un negocio. Los materiales del caso serán remitidos a las fuerzas del orden para verificación y posible apertura de causa penal. Elías se agarró a la mesa para no caer. Su señoría. Yo. Calle. Ahora, sobre el fondo del proceso de divorcio. Demandante, ¿mantiene su renuncia a la división de bienes? Vera se levantó, se enderezó. No, su señoría. Retiro mis palabras. Exijo la división de bienes conforme a la ley. La mitad del piso, la mitad del resto de los bienes. Sabia decisión. Demandado, ¿tiene objeciones? El abogado Ortiz se levantó. Su señoría, mi cliente. Su cliente participó en un chantaje. Le aconsejo que no agrave la situación. ¿No hay objeciones a la división de bienes? Ortiz miró a Elías. Este negó lentamente con la cabeza. No, su señoría. Bien. Respecto a la determinación del lugar de residencia, el menor permanece con la madre. El demandado está obligado a pagar pensión alimenticia para el mantenimiento de la hija en un 25% de los ingresos mensuales. También pensión alimenticia para el mantenimiento de la demandante hasta que el hijo menor cumpla 3 años en el importe del salario mínimo interprofesional. Vera sintió cómo se extendía por dentro una cálida ola de alivio. Todo había terminado. Había ganado. Respecto a la división de bienes, continuó la jueza, el piso de 3 habitaciones en la dirección calle de Alcalá, 17, número 42, está sujeto a división. Teniendo en cuenta que con la demandante permanecen 2 hijos menores, determino el siguiente orden de división. A la demandante se le adjudican 2/3 del piso, al demandado 1/3. La demandante está obligada en el plazo de 3 meses o bien a pagar al demandado una compensación monetaria por su parte, o bien a solicitar la división de la parte en especie. Cecilia apretó la mano de Vera. Era una victoria. Total, incondicional. El automóvil, la casa de campo y los ahorros se dividen por igual. El matrimonio entre Elías Colina y Vera Colina se considera disuelto desde el momento de entrada en vigor de la sentencia. Dentro de un mes pueden obtener el certificado de disolución del matrimonio en el registro civil. La jueza golpeó con el mazo. La vista ha concluido. Todos se levantaron. La jueza recogió los papeles, salió. Elías permanecía junto a su mesa sin moverse. El abogado le decía algo, pero él no oía. Miraba a Vera, a Elena, a su vientre donde crecía su hijo. Un hijo que crecería sin él. Vera tomó a su hija de la mano, asintió a Cecilia. Se dirigieron a la salida. Vera. Llamó Elías. Ella se volvió. Perdóname. Por favor. Vera lo miró. Te perdono. Para soltar todo este dolor y seguir adelante con mi vida. Salieron de la sala. En el pasillo Tamara se lanzó hacia ellas, abrazó a su nieta y a su hija. Todo está bien, mamá. Todo estará bien. La abuela lloró de felicidad. Y en la sala quedó Elías, solo, vacío, consciente de la magnitud de su pérdida. Los siguientes 3 meses pasaron volando. Vera tramitaba documentos, se preparaba para el nacimiento de Marcos, organizaba su nueva vida. Tal como exigía el tribunal, pagó a Elías la compensación por su parte del piso, 3 millones de euros. La madre de Vera vendió la casa de campo y le dio el dinero. Ahora el piso era completamente suyo. Continuaban viviendo. Elena debía pasar a segundo de primaria en septiembre. Mamita, ¿aquí dormirá mi hermanito?
Preguntaba Elena mirando la cuna que Tamara ya había comprado y montado. Al principio dormirá conmigo en la habitación, y cuando crezca se mudará a una separada. ¿Serás una buena hermana mayor? Por supuesto. Le enseñaré a dibujar y a leer. Y lo protegeré de todos. Vera sonrió acariciando la cabeza de su hija. ¿Qué suerte había tenido con esta niña? Elena resultó ser increíblemente fuerte. Después del proceso judicial, la psicóloga Vega aconsejó hacer varias sesiones de terapia para que la niña pudiera expresar sus miedos. Fueron al psicólogo infantil 2 veces por semana durante un mes, y la especialista confirmó que el niño se las arreglaba estupendamente, no habría traumas y se mantenía un ambiente estable y amoroso en casa. Elías llamó 2 veces durante este tiempo. La primera vez, una semana después del juicio, cuando recibió el dinero. La conversación fue breve, formal. La segunda vez, a mediados de julio. Preguntaba cómo estaban las cosas, si podía ver a Elena. Vera respondió que Elena todavía no estaba lista, pero cuando lo estuviera se lo diría. Elías no insistió. De Julia no volvió a oír nada. Según rumores que compartió Cecilia, quien se enteró de los detalles por conocidos comunes, Somoza dimitió de la empresa donde trabajaba con Elías y se fue de Madrid. Decían que se había encontrado otro hombre adinerado y se había mudado con él a Barcelona. A Vera le daba igual. Esa mujer ya no tenía poder sobre su vida. El curso escolar terminó, Vera tramitó la baja maternal. La jefa de estudios la trató con comprensión, prometió que su puesto la esperaría cuando estuviera lista para volver. Pero Vera ya había tomado una decisión, no volvería a la enseñanza. Al menos no en los próximos años. Ya durante el embarazo había comenzado a trabajar en un nuevo proyecto. Vera siempre había tenido talento para los idiomas y decidió probar suerte en las traducciones literarias. Al principio fueron pequeños encargos de una bolsa de freelances, traducciones de artículos, instrucciones, cartas comerciales. Luego uno de los clientes, propietario de una pequeña editorial, le propuso traducir un libro entero, una novela estadounidense contemporánea sobre la maternidad y la búsqueda de uno mismo. Vera aceptó. El trabajo fue laborioso pero apasionante. Traducía por las noches, cuando Elena ya dormía, poniendo en el texto no solo palabras sino emociones, sentidos, matices. El editor quedó satisfecho, pagó bien y propuso 2 proyectos más. Vera comprendió, aquí estaba, su nueva vocación. Trabajo en casa, horario flexible, posibilidad de estar cerca de los niños y al mismo tiempo ganar un dinero decente. A finales del verano ya tenía clientes habituales, un flujo establecido de encargos y unos ingresos estables que incluso superaban su salario de profesora. Las pensiones de Elías llegaban puntualmente, transfería el dinero el día primero de cada mes, sin recordatorios. Vera guardaba estos medios para la educación de los niños y ella vivía de los ingresos de las traducciones. La vida se normalizaba. Lenta pero seguramente. Marcos nació el 25 de septiembre por la mañana temprano. El parto fue fácil, el niño vino al mundo sano. Vera lloraba de felicidad cuando la comadrona lo puso sobre su pecho. Marcos, dijo besando la coronilla del bebé. Elena adoró a su hermanito desde el primer encuentro. Se sentaba junto a su mamá en la habitación, tocaba con cuidado los diminutos deditos, le susurraba algo al oído. Es tan pequeñito. Y hace unas muecas tan graciosas. Una vez tú también eras así de pequeña, sonreía Vera. Y ahora eres una niña grande, una hermana mayor. Volvieron a casa 5 días después. Tamara ya lo había preparado todo, la habitación ventilada, la comida en el fogón, la cuna hecha con ropa limpia. La abuela estaba en el 7º cielo de felicidad, corría con su nieto, le cantaba nanas, alimentaba a Vera con sopas y gachas. El primer mes fue duro, noches sin dormir, tomas cada 3 horas, preocupación constante. Raro se las arreglaba. Elena ayudaba como podía, traía pañales, entretenía al hermanito cuando lloraba, le dibujaba cuadros y los colgaba sobre la cuna. Tamara venía cada día, cocinaba, limpiaba, paseaba con su nieta mientras Vera descansaba.
En noviembre la vida entró en un ritmo. Marcos ya dormía casi toda la noche, Vera gradualmente volvía al trabajo, tomaba pequeños encargos que podía realizar entre tomas. Elena estudiaba en segundo de primaria, traía buenas notas, hablaba de nuevos amigos. Elías no apareció. No llamaba, no escribía. Las pensiones llegaban regularmente, pero no había más contactos. Elena a veces preguntaba por papá, pero sin especial tristeza, más bien por curiosidad. Mami, ¿papá sabe que ya nació mi hermanito? Lo sabe. ¿Y por qué no viene a verlo? No lo sé, cariño. Probablemente le da vergüenza por lo que hizo. ¿Y tú lo perdonaste? Vera reflexionó. ¿Sabes? No pienso en él. Para nada. Para mí esa persona es simplemente parte del pasado. Me dio 2 hijos maravillosos, y por eso estoy agradecida. Pero el resto de su vida ya no me concierne. Y era verdad. Vera no sentía ni rabia ni resentimiento. El dolor se había ido, dejando lugar a la calma y la aceptación. En noviembre Vera volvía de un paseo con Marcos. Dejó el cochecito en el portal, tomó a su hijo en brazos y subió a su piso. En la puerta había un hombre. Vera no lo reconoció de inmediato. Elías había cambiado, había adelgazado, estaba demacrado, le habían aparecido canas en las sienes. Iba vestido descuidadamente, chaqueta vieja, vaqueros arrugados, zapatillas sucias. Nada que ver con ese hombre cuidado y seguro de sí mismo que había sido antes del divorcio. Hola, dijo en voz baja. Vera se quedó paralizada, apretando a Marcos contra su pecho. ¿Qué haces aquí? Yo. Quería verte. Y a los niños. No has llamado. No avisaste. Lo sé. Simplemente. No podía más. No podía quedarme sentado sin hacer nada. Vera sacó las llaves, abrió la puerta. Entra. Pero no por mucho tiempo. Entraron en el piso. Elías se quitó el abrigo, pasó al salón, echó un vistazo. El piso era igual de acogedor, paredes claras, muebles suaves, juguetes infantiles, libros en las estanterías. «Qué bonito tenéis», dijo. Vera puso a Marcos en la cuna, se sentó en el sillón. «¿Qué querías?» Elías se sentó en el sofá, bajó la cabeza. «Vera, la he fastidiado. Completamente. Lo he perdido todo. El trabajo, el piso, la familia. Julia me dejó después del juicio. Dijo que soy un fracasado, que relacionarse conmigo fue un error. Me quedé solo, sin nada. ¿Y qué quieres de mí? ¿Compasión? No. Quiero. Quiero volver. Vera se rió. Amargamente, sin alegría. ¿Volver? ¿En serio? He comprendido que cometí un error terrible. Eras buena esposa, madre excelente. ¿Y yo? Yo me dejé llevar por un envoltorio bonito, por promesas vacías. Julia solo necesitaba dinero. Nunca me amó. ¿Y tú la amabas? Elías guardó silencio. Pensé que la amaba. Pero no era amor. Era. No lo sé. Crisis de la mediana edad, probablemente. Estupidez. Estupidez que destruyó nuestra familia. Lo sé. Y estoy dispuesto a arreglarlo todo. Intentémoslo de nuevo. Por los niños. Vera se levantó. Tras la ventana caía una fina lluvia otoñal. Por los niños, repitió. ¿Sabes, Elías? Antes probablemente habría aceptado. Antes pensaba que la familia es lo más importante, que hay que aguantar, perdonar, mantener el matrimonio a cualquier precio. Pero ahora he comprendido algo importante. Lo miró a los ojos. La familia no es un sello en el pasaporte. Son personas que se aman, se respetan, se apoyan. Nosotros no teníamos eso. Quizás nunca lo tuvimos. Te casaste conmigo porque era necesario, edad, estabilidad, opinión pública. Y yo me casé contigo porque tenía miedo de quedarme sola. No es así. Es así, Elías. Y tú lo sabes. Vivimos juntos 8 años, pero ¿fuimos felices? ¿Sinceramente felices?
¿O simplemente representábamos papeles? Él guardaba silencio. No quiero volver a representar ese papel, continuó Vera. No quiero fingir que todo está bien por una estabilidad fantasmal. Mis hijos se merecen más. Se merecen ver a su madre feliz, fuerte, independiente. Y no una víctima que aguanta por miedo a quedarse sola. Pero he cambiado. La gente no cambia en 3 meses, Elías. Simplemente te has quedado sin dinero y sin amante joven. Y ahora te has acordado de la vieja y fiable esposa que te acogerá, te compadecerá, te perdonará. Pero no lo haré. No porque esté enfadada, sino porque me respeto a mí misma. Elías palideció. ¿Entonces es definitivo? Definitivo y desde hace mucho. Se levantó, se acercó a la puerta, se volvió. ¿Y los niños? ¿Elena? ¿Marcos? Tienen derecho a conocer a su padre. Elena te conoce. Y ella misma decidirá si quiere verte cuando crezca. ¿Y Marcos? Marcos crecerá en amor y cuidados. Eso es suficiente. ¿Me privas de los niños? No. Tú mismo te privaste de ellos cuando elegiste a otra mujer y estabas dispuesto a quitarme a mi hija con chantaje solo para conservar el dinero. Elías permanecía con la cabeza gacha. Luego se dio la vuelta y salió sin despedirse. Vera cerró la puerta, se apoyó de espaldas en ella, exhaló. En el pecho había una sensación extraña, ni alegría ni tristeza. Alivio. Había cerrado este capítulo definitivamente. Marco se movió en la cuna, gimoteó. Vera se acercó, lo tomó en brazos, lo apretó contra sí. Todo está bien, pequeño. Todo estará bien. 2 días después de la visita de Elías, por la noche, cuando Elena ya se había acostado y Marcos roncaba apaciblemente en la cuna, llamaron a la puerta. Vera se sorprendió, las visitas tardías eran raras, y su madre tenía su propia llave. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla. En el rellano estaba Elías. Parecía aún peor que anteayer, sin afeitar, con ojos rojos, se tambaleaba de un lado a otro. Borracho. Vera no abrió. Elías, vete. Ahora es tarde, los niños duermen. Vera. Abre. Necesito hablar. Su voz era alta, confusa. Necesitas irte a casa y despejar la borrachera. Mañana llamas si es algo importante. No. Ahora. Abre la puerta, te he dicho. Empezó a aporrear la puerta. Vera retrocedió, el corazón le latía más rápido. Marco se despertó por el ruido y se puso a llorar. De la habitación infantil asomó Elena adormilada. Mami, ¿quién es? Ve a tu cuarto, cariño. Todo está bien. Pero Elías continuaba golpeando, gritando algo ininteligible. Los vecinos empezaron a salir de sus pisos, preguntando qué pasaba. Vera sacó el móvil. ¿Policía? Necesito ayuda. Mi exmarido borracho está aporreando la puerta, amenaza, asusta a los niños. El operador anotó la dirección, prometió que una patrulla saldría inmediatamente. Elías seguía golpeando. Luego de repente se cayó. Vera se acercó a la mirilla, estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared, llorando. Vera. ¿Por qué me haces esto? Si te amo. Quiero volver. Elías, la policía ya viene. Si no quieres problemas, vete ahora mismo. Él levantó la cabeza, miró a la puerta con ojos nublados. ¿Has llamado a la policía? ¿Contra mí? ¿Contra el padre de tus hijos? Tú mismo tienes la culpa. Te avisé, vete. Elías intentó levantarse, volvió a caer. La vecina, la señora Gala, una jubilada del piso de al lado, se acercó a él. Joven, ¿se encuentra mal? ¿Llamo a una ambulancia? Déjame en paz, vieja, respondió Elías groseramente. No es asunto tuyo. Pues vaya maleducado, la señora Gala negó con la cabeza, se apartó. 10 minutos después llegó la policía, 2 jóvenes sargentos. Se acercaron a Elías, le pidieron que presentara documentos. Él intentó resistirse, pero estaba demasiado borracho. Los policías sin dificultad lo levantaron, lo sacaron a la calle.
Uno de los sargentos llamó a la puerta de Vera. «Ciudadana, ¿usted llamó?» Vera abrió, mostró el pasaporte, el certificado de disolución del matrimonio. «Es mi exmarido. Vino anteayer, rechacé reanudar la relación. Hoy apareció borracho, golpeaba la puerta, gritaba, asustaba a los niños». «Entendido. ¿Quiere presentar una denuncia?» Vera reflexionó. Por un lado, Elías merecía un castigo. Por otro, era el padre de sus hijos, y un escándalo en la policía podía repercutir después. ¿Es suficiente con un acta? ¿Para qué quede registrado que vino, alteró la paz? Es suficiente. Haremos un acta, se le advertirá. Si se repite, entonces la denuncia. De acuerdo. Gracias. Los policías se llevaron a Elías. Vera cerró la puerta, se apoyó en ella. Las manos le temblaban. Elena estaba en el pasillo, apretando contra su pecho un conejo de peluche. «Mami, ¿ese era papá?» «Sí, cariño». ¿Por qué gritaba así? Vera se agachó, abrazó a su hija. «Papá ahora está pasando tiempos difíciles. No puede manejar sus emociones. ¿Volverá? No lo sé. Pero si vuelve, no lo dejaré entrar. Te lo prometo, estás a salvo». Elena se apretó contra su madre. «Mamita, tengo miedo». «No tengas miedo. Yo te protegeré». Al día siguiente Vera cambió la cerradura de la puerta, instaló una cadena adicional y una mirilla con cámara. También consultó con la abogada de Cecilia, que ayudó a redactar una solicitud al juzgado de restricción de contactos. Si Elías continuaba acosándola borracho, el tribunal le prohibiría acercarse a ella y a los niños. Pero Elías no volvió a aparecer. Pasó una semana, otra, una tercera. Las pensiones seguían llegando, lo que significaba que estaba vivo, trabajaba en algún sitio. Pero no hubo ningún intento de contactar. Vera gradualmente se relajó. La vida volvió al cauce habitual. Trabajo, niños, quehaceres domésticos. Marcos crecía rápido, ya sonreía, balbuceaba, seguía con los ojos los juguetes. Elena lo adoraba, podía pasar horas jugando con su hermanito, cantándole canciones, mostrándole libros con dibujos. En diciembre le propusieron a Vera un gran proyecto, la traducción de una serie completa de libros infantiles de un conocido autor británico. Los honorarios eran impresionantes, el trabajo para medio año. Ella aceptó, entusiasmada con la perspectiva. Esto significaba estabilidad financiera. El año nuevo lo celebraron las tres, Vera, Elena y Marcos. Tamara también estaba con ellas, preparó la tradicional ensaladilla y boquerones en vinagre. Pusieron la mesa, encendieron velas, pusieron canciones infantiles. Elena decoró un pequeño árbol que compraron en el mercado, colgó adornos y espumillón. A medianoche salieron al balcón, miraban los fuegos artificiales sobre la ciudad. Marcos dormía en el cochecito, arropado con una manta caliente. Elena cogía a su mamá de la mano. «Mami, ¿eres feliz?» Vera miró a su hija, luego al hijo dormido, luego al cielo coloreado por las luces de los fuegos artificiales. «Sí, cariño. Soy feliz». Y era verdad. Por primera vez en muchos años era verdaderamente feliz. En febrero Vera estaba sentada frente al ordenador traduciendo otro capítulo del libro cuando sonó el timbre. Miró por la mirilla, en el umbral había un hombre de mediana edad con traje de negocios, con maletín. «¿Quién es?», preguntó a través de la puerta. «Buenos días. Me llamo Sergio Torres, soy abogado. ¿Puedo hablar con Vera Colina?» Vera se puso en guardia. «Soy yo». «¿Sobre qué asunto?» «Respecto a su exmarido, Elías Colina». «¿Puedo entrar?» «Es una conversación confidencial». Vera abrió la puerta, dejó pasar al hombre. Fueron al salón, se sentaron. «¿Qué le ha pasado a Elías?» El abogado sacó del maletín una carpeta con documentos. «Elías falleció hace 3 días. Infarto. Me encargaron ejecutar su última voluntad y transmitirle cierta información». Vera sintió como todo se encogía por dentro. Muerto. Elías había muerto.
El padre de sus hijos, el hombre con quien había vivido 8 años. ¿Cómo ocurrió? Vivía en un piso alquilado, solo. Los vecinos lo encontraron por la mañana, la puerta estaba abierta. Los médicos dijeron que la muerte fue instantánea, no sufrió. Vera asintió sin saber qué sentir. ¿Pena? ¿Alivio? ¿Vacío? ¿Para qué ha venido? Un mes antes de morir Elías se dirigió a mí, me pidió que redactara un testamento. Dejó todos sus bienes a usted y a los niños. ¿Qué bienes? No tenía nada. El abogado abrió la carpeta, sacó documentos. Después del divorcio Elías recibió su parte del piso. También tenía parte de la venta del coche, de la casa de campo. Todos los fondos obtenidos los puso en un depósito. Además, trabajó los últimos meses en 2 trabajos, ahorraba cada céntimo. En el momento de la muerte, en la cuenta había 4.800.000 euros. Vera no daba crédito a sus oídos. ¿Casi 5 millones? Sí. Según el testamento, 3 millones pasan a usted, 800.000 a Elena y 800.000 a Marcos en cuentas especiales que podrán obtener al cumplir 18 años. También hay una carta. Pidió que se la entregara personalmente. El abogado tendió un sobre. Vera lo tomó con manos temblorosas. Necesitaré tramitar documentos, continuó Torres. El testamento está certificado por notario, no debería haber disputas. Dejó su tarjeta, se despidió, se fue. Vera permanecía sentada con el sobre en las manos. En él estaba escrito su nombre, con la letra conocida de Elías. Abrió el sobre, sacó varias hojas escritas. Vera, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. No sé cómo reaccionarás a esta noticia, quizás alivio, quizás incluso alegría. Me he ganado tu odio. Quiero que sepas, los últimos meses de mi vida estuvieron llenos de la comprensión de qué error monstruoso cometí. Perdí lo más valioso, la familia, el amor, el respeto. Me perdí a mí mismo. Después de nuestra última conversación, cuando me rechazaste, comprendí que no hay camino de vuelta. Que lo destruí todo con mis propias manos y ahora debo vivir con ello. Dolió. Insoportablemente. Empecé a beber. Mucho. Cada día. Me despertaba con resaca, iba al trabajo, volvía, bebía de nuevo. El círculo se cerró. Cuando vine a verte borracho esa noche, estaba en el fondo. La policía me llevó a comisaría, me tuvieron la noche, por la mañana me soltaron con una advertencia. Me senté en un banco cerca de la comisaría y pensé, ¿qué ahora? ¿Seguir bebiendo hasta morir? ¿O intentar al menos redimirme parcialmente? Elegí lo segundo. Dejé de beber, bruscamente, de un día para otro. Fue duro, la primera semana pensé que me volvería loco. Pero aguanté. Encontré un segundo trabajo, cargador, por las noches. De día trabajaba como gerente en una pequeña empresa, de noche descargaba camiones. Dormía 4 horas, pero no me rendía. Vendí todo lo que tenía. Ahorraba cada euro. Vivía en un piso alquilado barato, comía cualquier cosa, iba con una sola chaqueta. Me daba igual. Sabía para qué lo hacía. Quería dejar una herencia a los niños. Quería que supieran que su padre al fin y al cabo no fue una completa nulidad. Que al final intentó hacer algo correcto. Vera, perdóname. Sé que ya perdonaste, lo dijiste en el juicio. Pero te lo pido otra vez. Perdona por el dolor, por la humillación, por el miedo que os causé a ti y a los niños. No merezco el perdón, pero te lo pido. Cuida a nuestros hijos. Cuéntales de mí la verdad, lo malo y lo bueno. Que sepan que su padre fue un hombre débil, estúpido, pero que al final intentó enmendarse. Os amo. A los 3. Siempre os amé, simplemente no supe demostrarlo. Elías. Vera terminó de leer la carta y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No lloraba de pena ni de lástima. Lloraba de alivio. Elías encontró en sí mismo fuerzas para cambiar, aunque fuera en los últimos meses de su vida. Intentó redimir su culpa,
dejar algo bueno tras de sí. Por la tarde, cuando Elena volvió del colegio, Vera se sentó con ella al lado, le tomó la mano. Elenita, necesito decirte algo. ¿Qué, mami? Tu papá ha fallecido. La niña se quedó paralizada, los ojos se le abrieron. ¿Cómo? Se le paró el corazón. Los médicos dicen que no sufrió. Elena guardó silencio. Luego preguntó en voz baja, ¿tengo que llorar? Vera abrazó a su hija. Puedes llorar si quieres. Puedes no llorar si no quieres. No hay una forma correcta de sentir. Tu papá no fue una persona perfecta, pero fue tu papá. Y te amaba, a su manera. No quiero llorar, susurró Elena. Casi no me acuerdo de él. Se fue de nosotras, nos abandonó. Lo sé, mi niña. Permanecieron abrazadas en silencio. Marcos dormía en la cuna, pequeño, indefenso. Nunca conocería a su padre. Vera le contaría cuando creciera. Le contaría la verdad, sobre los errores, sobre la caída, sobre el intento de redimirse al final. El funeral transcurrió tranquilo, sin gente de más. Vera vino con Elena, pusieron flores en la tumba. De los familiares de Elías solo estaba su madre, una anciana que lloraba desconsoladamente. Vera la abrazó, intentó consolarla. Era un buen chico, susurraba la madre. Simplemente se confundió. La vida es complicada. Sí. Complicada. Al irse del cementerio, Vera se volvió, miró la tumba reciente. Aquí está. Este capítulo cerrado definitivamente. Elías Colina se había ido, dejando tras de sí dinero, una carta y preguntas sin respuesta. Pero la vida continuaba. Vera volvió a casa, con los niños, al trabajo, a su vida. El dinero que dejó Elías no lo gastó en sí misma. Lo guardó para la educación de los niños, para el futuro que construía sola, sin apoyo en un hombre, en promesas, en ilusiones. Era libre. Fuerte. Feliz. Medio año después Vera terminó la traducción de la serie de libros infantiles. La editorial estaba encantada, le propuso un contrato a largo plazo. Ella aceptó. El trabajo le daba alegría, dinero, reconocimiento. Sus traducciones eran elogiadas por los críticos, los lectores escribían reseñas agradecidas. Elena pasó a tercero de primaria, estudiaba todos sobresalientes, se dedicaba al dibujo en la escuela de arte. Marcos cumplió 1 año, empezó a caminar, a decir las primeras palabras, mamá, abue, nena. Crecía un niño fuerte, alegre, adoraba a su hermana, se reía de corazón. Tamara se mudó con ellas, el piso grande lo permitía. La abuela ayudaba con los niños, cocinaba, creaba confort. Vivían 3 generaciones, en amor y armonía. Vera ya no pensaba en el pasado. Miraba al futuro, brillante, lleno de posibilidades, abierto. Había demostrado a sí misma y al mundo entero que una mujer puede arreglársela sola. Que no es víctima de las circunstancias, sino dueña de su destino. Una tarde de verano estaban sentados en el balcón, Vera con una taza de té, Elena dibujaba, Marcos jugaba con cubos. Mami, dijo Elena sin apartarse del dibujo, he dibujado a nuestra familia. Tendió la hoja. En ella estaban representadas 4 figuras, una mujer, una niña, un niño y una abuela. Se cogían de la mano, sonreían. Sobre ellas brillaba el sol, alrededor crecían flores. ¡Qué bonito! Vera besó a su hija en la coronilla. Somos una familia feliz. La más feliz, asintió Elena. Y era verdad. A pesar de todas las pruebas, el dolor, las pérdidas, eran felices. Porque tenían amor. Verdadero, fuerte, inquebrantable. Vera miró al cielo vespertino, sonrió. En algún lugar allí arriba, en lo alto, quizás Elías las miraba. Y por fin estaba tranquilo. Sus hijos estaban a salvo, amados, felices. Y más no podía desear. La vida continuaba. Maravillosa, complicada, impredecible. Y Vera Colina estaba dispuesta a aceptar todo lo que trajera. Porque ahora sabía, ella podría con todo.